Hola a todos y bienvenidos. La Tierra es un planeta que presenta constantemente cambios drásticos en sus condiciones climáticas, que generan a su vez grandes alteraciones en la flora y la fauna. En la historia del planeta han habido 5 periodos de grandes extinciones de seres vivos conocidos como las extinciones masivas. Estos son procesos naturales que, aunque devastadores, tienen funciones que a la larga resultan útiles para la vida misma. Algunas de las funciones y consecuencias de las extinciones masivas incluyen: reinicio ecológico. Las extinciones masivas han limpiado el escenario ecológico, permitiendo que nuevas especies ocupen nichos ecológicos vacíos. Esto puede llevar a la evolución de nuevas formas de vida y ecosistemas completamente diferentes, como sucedió con la última extinción masiva que acabó con los clásicos dinosaurios y dio paso a la proliferación de los mamíferos. Estimulación de la evolución. Las extinciones masivas pueden acelerar el proceso evolutivo, ya que las especies supervivientes se ven obligadas a adaptarse rápidamente a los nuevos entornos y condiciones. Por ejemplo, luego de la tercera y más devastadora extinción masiva en la historia, la extinción del Pérmico-Triásico, conocido como la Gran Mortandad, hace unos 250 millones de años, acabó con entre el 70 y el 95% de toda la vida tanto marina como terrestre. Luego de ese periodo, muchos de los dinosaurios más conocidos empezaron a surgir. Cambio en la biodiversidad. Aunque inicialmente disminuye la biodiversidad al eliminar muchas especies, las extinciones masivas pueden con el tiempo conducir a un aumento en la diversidad de la vida a medida que evolucionan nuevas especies para llenar los vacíos ecológicos. Algunas extinciones masivas han estado vinculadas a cambios significativos en el clima de la Tierra. Por ejemplo, la extinción masiva del Pérmico-Triásico hace unos 252 millones de años ha sido asociada con erupciones volcánicas masivas que liberaron grandes cantidades de gases de efecto invernadero, lo que llevó a un cambio climático extremo y condiciones ambientales drásticamente diferentes, pero a la larga mejores. Estamos viviendo una irregularidad histórica, ya que el ser humano, en medio de su industrialización y dominio del planeta, está causando la sexta extinción masiva, la única hasta ahora propiciada solo por la intervención de una sola especie en la naturaleza. Esto ha hecho que desde su aparición el ser humano haya sido el causante de la extinción de miles de especies en la naturaleza, y como veremos, incluso ha habido especies que hemos extinguido sin siquiera darnos cuenta. Número 1. Catidid. El catidid, nebuda extinta, fue un tipo de insecto clasificado dentro del grupo de los ortópteros, que se considera extinto desde 1996. Su desaparición comenzó cuando los humanos comenzaron a industrializar California, de donde esta especie era originaria. Este insecto es un ejemplo de las especies extintas debido a la actividad humana, sin que la humanidad tuviera conocimiento de su existencia hasta que ya se había extinguido. No existe un registro sobre cuándo se halló por primera vez la muestra original de nebuda extinta. En la década de 1960, Dave Rentz encontró un espécimen de esta especie en un cajón de muestras, aunque no fue identificado ni detallado en ese momento. Rentz observó la morfología única de los genitales y el tamaño del espécimen. Durante su investigación viajó a las dunas de arena en Antioquia, en California, el lugar donde se recolectó inicialmente el espécimen, pero no encontró otros ejemplares vivos. Después de varios años de investigación, finalmente logró identificar la especie como nebuda extinta. Las dunas de arena de Antioquia, que alguna vez limitaban con el desierto de Mojave, eran el hábitat original de este insecto. Se cree que las alteraciones climáticas en tiempos prehistóricos separaron estas dunas del Mojave, lo que aisló a las especies que vivían en ellas. Por esta razón, la supervivencia de estas especies dependía de la ecología intacta de las dunas. A medida que comenzó el desarrollo del oeste de los Estados Unidos, las poblaciones de especies como nebuda extinta disminuyeron, y en este caso particular fueron llevadas a la extinción. Número 2. Lobo japonés. El lobo japonés es una subespecie de lobo gris endémica de Japón. Se extinguió debido a la combinación de varios factores. Además de la persistencia de la rabia, la deforestación intensiva causada por la actividad humana contribuyó significativamente a su desaparición. El último ejemplar conocido de esta especie murió en 1906. Es una de las 2 subespecies extintas del lobo gris en Japón, siendo la otra el lobo de Hokkaido. A pesar de haber sido reverenciado desde el antiguo Japón, la introducción de la rabia y el moquillo a las islas llevó a que se diezmara la población, y las políticas establecidas durante la restauración Meiji, que fue el periodo de industrialización acelerada en Japón, llevaron a la persecución y eventualmente exterminación total de la subespecie a inicios del siglo XX. Número 3. Cabra montés del Pirineo o bucardo.
Este caso es particularmente interesante, ya que esta especie fue clonada y revivida por el ser humano, pero ya iremos a eso en un momento. El último ejemplar de cabra montés del Pirineo o cabra pirineica murió el 6 de enero del año 2000. Una de las razones de su extinción fue la caza masiva y probablemente la competencia por los recursos alimenticios con otros ungulados y animales domésticos. Los ungulados son animales que tienen las extremidades terminadas en casco o pezuña, por ejemplo los caballos y los toros. Por otro lado, el bucardo ha sido la primera especie extinta clonada con éxito tras su extinción. No obstante, Celia, el clon de bucardo, murió pocos minutos después de nacer debido a una afección pulmonar. A pesar de los esfuerzos invertidos en su conservación, como la creación del Parque Nacional de Ordesa en 1918, nada se hizo para que la cabra montés del Pirineo no fuera otra de los animales extintos por el hombre. Número 4. Rinoceronte negro occidental. Este es uno de los casos más trágicos y recientes. Este rinoceronte fue declarado extinto en el año 2011, principalmente debido a la caza furtiva. A principios del siglo XX, el número de esta subespecie fue reducido debido a la caza, pero en la década de 1930 se implementaron medidas de conservación que permitieron que la población aumentara. Sin embargo, la caza furtiva persistió y para el año 2000 solo sobrevivían 10 individuos. A principios de 2006, un estudio exhaustivo en el norte de Camerún, el último hábitat conocido de esta subespecie, no logró encontrar ningún ejemplar. Aunque los esfuerzos para localizarlos continuaron, la caza ilegal, la lucha limitada contra la caza furtiva y la falta de aplicación efectiva de la ley para castigar a los cazadores furtivos, entre otras razones, contribuyeron al posible declive y eventual desaparición de la subespecie. No se tiene constancia de ningún ejemplar en cautiverio, aunque existía la esperanza de que una pequeña población desconocida pudiera existir. La UICN clasificó a la subespecie como en peligro crítico, aunque se reconocía la posibilidad de que ya estuviera extinta. Finalmente, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, declaró oficialmente extinta a la subespecie el 10 de noviembre de 2011. Número 5. Tarpán. El tarpán Equus ferus ferus era una especie de caballo silvestre que habitaba Eurasia. La especie fue masacrada por la caza y se declaró extinta en 1909. Existían dos tipos de tarpanes, el tarpán de las estepas y el tarpán forestal. El último individuo que se cree pudo pertenecer a esta subespecie murió en cautiverio en Rusia en 1909, aunque algunas fuentes afirman que no era realmente un tarpán debido a su parecido con los caballos domésticos. El último ejemplar fehacientemente tarpán murió en el zoológico de Moscú en 1875. El tarpán ha sido una especie bastante influyente, sobre todo en las culturas germánicas y eslavas. En uno de los episodios del poema del Cantar de los Nibelungos, narra cómo Sigfrido mató a un caballo furioso durante el curso de una cacería en el bosque de los Guasgos. Se supone que el caballo en cuestión es un semental de tarpán de los bosques. Esta es una ilustración prehistórica de un tarpán en Las Caux, Francia. Solo se conoce esta ilustración de un tarpán vivo, un potro de 5 meses pintado en Borisov en el año 1841. Un fósil de tarpán en el Museo Zoológico de Copenhague fue recolectado cerca de Odense, Dinamarca, y fechado en el 9100 a.C. A partir de la década de 1930 y a través de la cría selectiva, se hicieron varios intentos para desarrollar algunas razas de caballos que se parecen al tarpán. Las razas que dieron como resultado incluyeron el caballo de Heck, el Hegart o caballo de Stroebel y la derivación de la raza Konik, todos los cuales tienen una apariencia primitiva, sobre todo en el color del pelaje. Algunos de estas razas son promovidos como tarpanes, pero los resultados no han tenido el éxito esperado. Número 6. León de Atlas o león bereber. El león bereber, Panthera leo, se extinguió de la naturaleza en los años 40, pero aún quedan ejemplares híbridos vivos en zoológicos. El declive de esta especie comenzó cuando la zona del Sahara empezó a convertirse en desierto, pero se cree que fueron los antiguos egipcios a través de la deforestación los que empujaron a esta especie a la extinción, a pesar de ser un animal sagrado. El área de distribución original del león de Atlas abarca el Magreb, toda el área ocupada actualmente por el Sahara, Egipto, noreste de Sudán, Eritrea y el norte de Etiopía. A partir del cuarto o tercer milenio antes de Cristo, el Sahara, hasta entonces ocupado por una sabana similar a la del este de África, comenzó a desecarse y convertirse en el desierto que actualmente conocemos. Con la desaparición de las plantas lo hicieron también los grandes herbívoros y con ello los leones del Atlas. Estos quedaron entonces divididos en 3 zonas distintas, separadas entre sí por miles de kilómetros de desierto.
La cordillera del Atlas y Tripolitania, el macizo del Tassili Najer en pleno centro del Sahara y el noreste de África, siguiendo el valle del Nilo hasta las montañas de Etiopía. La primera zona por la que el león del Atlas desapareció por causas humanas y no exclusivamente climáticas fue la del delta del Nilo, antes ya del año 3000 a.C. Esta extinción no se debió realmente a la caza del león, de hecho era un animal sagrado bajo la figura de la diosa Sekhmet, sino fundamentalmente al impacto sobre el medio que causaron los primitivos egipcios, deforestando bosques, roturando tierras y construyendo presas y ciudades. A medida que la civilización se extendía río arriba, los leones iban retrocediendo. Otros pueblos del norte de África también reverenciaron al león de Atlas por su fortaleza y ferocidad, entre ellos los etíopes, cuyos reyes, el último de los cuales, Haile Selassie, fue derrocado en 1974, y estos tenían el título de leones de Etiopía. Pero ningún pueblo dio tanta importancia a este animal como los romanos, que los importaron durante siglos para que participasen en sangrientos combates circenses contra otras fieras o devorasen gladiadores, prisioneros y condenados cristianos. Llegó a convertirse en un símbolo de poder, hasta el punto de que Julio César llegó a tener un cortejo de 400 leones de Atlas, y Pompeyo uno de 600. Las capturas de los romanos hicieron mella en las poblaciones de Atlas, pero no tuvieron consecuencias tan dramáticas para los leones como la introducción de las armas de fuego en el norte de África, unido a la mejora de las técnicas de pastoreo, la construcción de carreteras y la desaparición de los alcélafos o búfalos norteafricanos, junto con otras presas naturales, que fueron incapacitando a la población de leones para vivir de los recursos del terreno, obligándole a nutrirse exclusivamente a expensas de los animales domésticos. A consecuencia de ello, los pastores y autoridades rurales declararon al león una guerra a muerte. El león se extinguió hacia 1700 en Libia y a mediados del siglo XIX lo hizo en el este de África y en Tassili. En 1891 desaparecieron de Túnez y en 1893 en Argelia. Se comenzó a recluir algunos ejemplares en jardines zoológicos para evitar una extinción que ya se presentía inminente. En 1922 la Casa Real marroquí recluyó una manada en el Zoológico Real de Temara, cuyos descendientes fueron cedidos en 1975 al Zoológico de Rabat. El último león de Atlas que vivía en libertad fue probablemente un macho tiroteado 53 años antes, en 1922, aunque ha habido avistamientos sin confirmar hasta la década de 1940. Número 7. El tigre de Java. Por último veremos al tigre de Java, declarado extinto en 1979. El tigre de Java, Panthera tigris sondaica, vivió tranquilo en la isla de Java en Indonesia hasta la llegada de los seres humanos, que a través de la deforestación y por lo tanto destrucción del hábitat llevó a esta especie a la extinción. El tigre de Java, similar en apariencia al tigre de Sumatra pero con pelaje más oscuro y rayas negras más finas y densas, se distinguía por su preferencia por la carne sobre los huesos. Algunos ejemplares exhibían más de 100 rayas, una característica única entre las subespecies de tigres. Aunque se han encontrado fósiles de tigres primitivos en Java con antigüedad de hasta 1.2 millones de años, los tigres modernos de Java no descendían de ellos, sino que llegaron a la isla desde el norte a finales del Pleistoceno o principios del Holoceno. Durante siglos, estos tigres fueron abundantes en Java hasta que la creciente población humana y la expansión agrícola llevaron a la destrucción de su hábitat. La caza y el tráfico de pieles y la reducción de sus presas contribuyeron aún más a su declive, enfrentándose también a la competencia con otros depredadores como leopardos y perros salvajes. En menos de un siglo, el tigre de Java pasó de ser considerado una plaga a una especie en peligro. Para la década de 1950, la población se redujo de unos 20 a 25 individuos dispersos por toda la isla, y para 1960 ya habían desaparecido incluso del Parque Nacional de Ujung Kulon, donde se habían conservado los últimos ejemplares también de rinocerontes de Java. El último refugio conocido de los tigres fue una zona montañosa remota en el sureste de Java llamada Meru Betiri, que recibió protección en 1972, aunque también sufrió actividades ilegales como la tala y la agricultura. A partir de 1979 no se tienen pruebas fiables de la existencia de tigres de Java, a pesar de algunos avistamientos no confirmados desde 2008 hasta 2010, que probablemente corresponden a leopardos. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Estoy muy contento con el proyecto del canal y por eso te invito a que dejes un like, que te suscribas y actives la campanita para no perderte de nuevos videos. Y sin nada más que agregar, muchas gracias por estar aquí y gracias por verme.